Un saludo a todos los presentes. En esta ocasión vamos a hablarles sobre nuestro tema elegido, el cual es el autoritarismo. Para comenzar a hablar sobre este tema, primero tenemos que explicar qué es el autoritarismo. Bueno, a este término se le conoce como un régimen político. ¿Y qué es esto? Es una forma de gobierno que, por lo que su nombre lo sugiere, tiene que ver con la autoridad. Una autoridad que es abusiva, en donde utiliza el poder de manera desmedida y que solamente busca satisfacer los intereses del líder por encima de los beneficios o los intereses de cualquier ciudadano o otro ente o otro grupo que forme parte de la sociedad. Como referencias para abordar este tema vamos a utilizar tres clases. La primera, la de la semana 10, en la cual nos cuentan los inicios de los años 60, tiempo en donde habían grandes desigualdades y debido a estas se comenzaron varias protestas y múltiples descontentos, los cuales se terminaron transformando en actos violentos, los cuales le dieron la bienvenida a ciertos grupos terroristas y ciertos grupos militares, los cuales comenzaron a tener gran protagonismo. Además también podemos mencionar que casi a finales de este tiempo se pudieron desarrollar múltiples reformas en las cuales destacan sobre todo la más importante, la reforma agraria. Como segunda clase utilizaremos la de la semana 12 en la cual aprendemos sobre el conflicto armado interno, dado que en este tiempo, siendo los años 80 y 90, los movimientos terroristas tuvieron mayor repercusión. Y así finalmente utilizaremos la clase de la semana 13 en la cual se aborda el tema del gobierno de Alberto Fujimori, el cual es la continuación de la clase pasada en donde se habló sobre la repercusión y el mayor auge de los grupos terroristas para los cuales el mandato de Alberto Fujimori tuvo bastantes reformas y bastantes formas de actuar muy cuestionables. Sabemos que el autoritarismo es la concentración del poder por unas solas manos y se ejerce mediante la opresión y la represión de clases dominantes en contra del Estado. ¿Cuál fue una causa de la aparición del grupo terrorista Sendero Luminoso? En primera instancia, este grupo se creó para poder responder a las personas que tenían necesidades, a las personas vulnerables y marginadas a causa de las leyes del Estado que solamente estaban pues estipuladas para beneficiar a algunos, y lo que ellos buscaban era la inclusión y la equidad. Lamentablemente, lo que hicieron fue llegar al poder por medio de la violencia. Una consecuencia tangible del grupo de Sendero Luminoso en el Perú fue que ya no querían invertir en nuestro país las empresas internacionales, porque nadie quería pues depositar su confianza en un país que estaba en guerra y las personas y grupos que ya estaban haciendo pues se desplazaron y dejaron de invertir. Causas del Fujimorismo. Derrotaron al terrorismo, pacificaron el país. Los Vladivideos. Con el primer video de los Vladivideos en el año 2001. La, las corrupción en las elecciones del año 2000. Hubo fraude y le hizo ganar al expresidente Fujimori. Y compra de los medios de comunicación. Consecuencias. Habían procesado de forma judicial a muchas personas o personajes vendiéndose a aquellos dueños de medios de comunicación. Procesado de forma judicial a políticos, militares y funcionarios del Estado. Ahora daremos pase a los testimonios. Yo tenía 17 años, estamos hablando de 1968, cuando sucedió el golpe de Estado de Velasco Alvarado. Yo terminaba la secundaria en el colegio y estaba preparándome para la universidad. Lo primero que causó el autoritarismo fue un cierre casi total a las importaciones. Entonces el Perú no podía recibir productos de afuera y en el año 68 el Perú producía muy poco, casi nada. Todos eran materias primas. Teníamos productos del agro que recién estaban comenzando a conocerse, digamos, en algunas partes del mundo para ser exportables, ¿no? Pero no se pudo concretar por este autoritarismo, ya que se da preferencia a que estos productos se queden, todo que se quede, nada que se vaya. Y al final no teníamos nosotros mayores ingresos por, digamos, tan buenos productos que teníamos para ofrecer al mundo, ¿no? Yo ingresé a la universidad a estudiar ingeniería pesquera. Comencé a estudiar ahí y dentro de la universidad comencé a experimentar
represión, por decirlo de alguna forma, porque aquellos que no teníamos un pensamiento orientado hacia esta forma autoritaria del gobierno, de haber despojado a muchos de sus tierras para supuestamente entregarlos al campesino. El campesino, ya dueño de su tierra, comenzó a producir menos, entonces los productos que nosotros teníamos como productos de bandera, como la papa, digamos camote, comenzaron a escasear. ¿Por qué? Porque al verse el hombre dueño de su tierra, ya no quería sembrar tanto, pues, porque le habían dado demasiada tierra y ya no le alcanzaba, digamos, su tiempo y su espacio. Bueno, el terrorismo se inicia en el año 80. En el 83 se hace la primera masacre que hicieron acá en un pueblo en la lejanía de Ayacucho, que eran dirigidos por el catedrático de Huamanga, de la Universidad de Huamanga, y comenzaron la lucha armada por el poder. Y ahí, en una de esas, van 7 periodistas, digamos, a verificar, digamos, una masacre que habían hecho, y se dan cuenta, digamos, de que pensaban que eran ellos, digamos, terroristas y los masacran a toditos. En ese entonces ya el Estado, digamos, tomó cartas en el asunto y mandó a militares para verificar si eran terroristas o no, y se dan cuenta, digamos, que eran los terroristas que habían matado a ellos por error. Y de ahí los traen a ellos acá a Lima y como prisioneros porque habían asesinado, digamos, sin saber digamos, que eran terroristas. Y de ahí comenzó toda la lucha armada acá casi en todas las lejanías de la sierra, como en Lima mismo. En Lima comenzaron los coches bombas, en las torres de coches bombas, volaban las torres bombas, las torres. Había días que estaban no había corriente, la gente que trabajaba, si era afectada por la corriente, se iban a su casa, no podían tragar. Un montón de cosas ha pasado en ese entonces, digamos, porque los terroristas querían agarrar el poder aquí en Lima. Y lo último que hicieron, digamos, lo más grande fue la voladura en Tarata, un sitio residencial con coches bombas donde murieron como más de 26 personas. Y de ahí ya fue, digamos, en que ya el gobierno tomó cartas en el asunto y formó un pelotón de gente para que investiguen si le encontraban a ese señor Abigail Guzmán, que era denominado el presidente. Después de varios años lo agarran a Abigail Guzmán, que hoy por hoy está detenido en la cárcel por genocida, por haber matado más de 26.000 personas. En ese entonces con pura coche bomba, con torres voladas, con muertos y un montón de campesinos muertos. Eso al menos es lo que al menos en parte, digamos, que sintetizo como creo en esa época. Si hablamos de la forma en la que el Estado y la sociedad afrontaron el problema, ¿fue adecuada o no? Podemos decir que no, ya que debemos saber que el autoritarismo ya había echado raíz en nuestra sociedad desde mucho antes, por lo que no fue sorpresa que Sendero Luminoso o su mismo líder haya tomado ventaja de ello. Por ende, cualquier persona en este tipo de situación pensaría que lo mejor sería tratar de cambiar ese mismo régimen. Sin embargo, en este caso nosotros solo vemos que lo multiplican, aumentan el autoritarismo por parte más que todo de las fuerzas militares, lo cual terminó por perjudicar a los mismos pobladores que fueran fuera de Lima. Un ejemplo de ello es que podemos ver en el caso de los ronderos, es que estos eran personas que decidieron protegerse a sí mismas al sentirse desprotegidos y que el Estado no los apoyaba en esa misma situación. Es por eso que nosotros como equipo consideramos que esta no fue la mejor manera o la mejor forma de afrontar el caso. Una alternativa de solución hacia el autoritarismo regido en el Perú pudo haber sido crear un movimiento político con personas influyentes que se haya basado en justicia social, tolerancia, respeto y libertad de elección. Promover con este movimiento político un acuerdo nacional en el que intervengan todos los tipos de poderes, grupos, sectores, instituciones y ciudadanos, ya que para este régimen autoritario
era normal actuar individualmente y de muchas formas abusiva. Es por esto que contar con un nuevo movimiento político inclusivo hubiera sido una buena solución, ya que así los ciudadanos hubieran podido llegar a un cierto punto de acuerdo, todos por igual. Gracias.